Bienvenidos al primer episodio del Culto Sin Nombre, año 2022. Un año complicado, después de la pandemia, hay guerras. Es como, todavía no está lejos la vuelta a la normalidad, pero bueno, vamos a estar acá hablando del cine de culto, de cine extraño, cine bizarro, cine fantástico, cine de terror. Y como siempre, a mi lado el fiel escudero, Pablucci García. Muy buenas tardes, noches, mañanas a todos. Acá el inefable Pablucci ha regresado junto al Fantasma para el nuevo programa del Culto Sin Nombre con invitado, ¿verdad, Fantasma? Segunda participación en nuestro podcast del honorable director de Historia del Oculto, de la cual ya hablamos, Cristian Ponce, que además, antes de dejarlo hablar, él hace el podcast con el señor X, que no sabemos quién es, que se llama Aguante Mulder, el mejor podcast sobre X-Files. Y bueno, tiene que ver un poco lo que toca X-Files con las películas que vamos a hablar hoy. Así que acá les presento nuevamente a Cristian Ponce. ¿Cómo están, muchachos? Acá a punto de ver unas luces extrañas en el cielo, me imagino. En eso estamos, Cristian. Vos supongo que tal vez lo sabrás, y si no sabes, lo voy a comentar públicamente. El Fantasma ha tenido un viaje, sí. Ha tenido un viaje, ha ido... ¿A otro mundo? Veremos a ver qué es lo que nos cuenta el Fantasma, pero ha estado por las sierras cordobesas en busca de alienígenas. Ajá. Sí, como casi todos los años, desde hace 8 años, que fui a Capilla del Monte, y los que conocen Capilla del Monte saben que sí, precisamente es como otro mundo. Un mundo lleno de historias, misterios, mitos y aliens. Aliens por todos lados, porque cuando uno baja al pueblo, lo primero que va a ver en los negocios, aliens, platillos voladores. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Capilla del Monte se transformó en el Roswell de Argentina? ¿Por qué el lugar con el Cerro Uritorco se transformó en uno de los lugares hasta famosos en el mundo? ¿No? ¿Vos tenés algo, idea, Pablucci, la historia de este lugar? ¿Algo te suena? Puntualmente no recuerdo cuáles son los inicios, sí recuerdo mi época de niñez en los 80. De hecho, mi abuelo ha ido a Capilla del Monte, no creía para nada en los ovnis, y él me dijo que lo vio. Recuerdo su historia porque lo vio mi abuela, lo vio él y la hermana de mi abuelo. Están en un taxi y el taxista le dice: miren hacia la sierra que en cualquier momento aparece el expreso de medianoche. Así lo llamó, el expreso de medianoche. Y bueno, mi abuelo dice que vieron unas luces y que no pueden explicar. Es un tipo bastante escéptico, así que les puedo decir que es el día de hoy que sigue aseverando que lo vio y que no sabe qué es. Bueno, me encanta que el taxista tuviera tan cronometrado el momento o el punto donde se podía ver. Porque generalmente son como situaciones más accidentales, me parece, ¿no? Totalmente. Cuando uno va a Capilla del Monte, la mayoría de la gente ha visto luces. Hay un fenómeno extraño, podemos decir. Bueno, en distintas partes del campo, en lugares alejados de las ciudades, se ve a veces, claramente el cielo se ve más limpio, ¿no? Pero bueno, en Capilla del Monte, en el año 86 hubo un suceso, se lo vamos a contar a nuestros oyentes. En el año 86, en enero del 86, en el Cerro Pajarillo, acordémonos que hasta esa época a Capilla del Monte solo se la conocía por la piedra del zapato, nada más. Todo el mundo iba a ver una piedra con forma de zapato, donde es una zona donde antes hacían rituales los comechingones. Pero bueno, en el 86 hubo una luz ahí sobre Quebrada de Luna, sobre el Cerro Pajarillo, y a la mañana siguiente apareció una mancha gigante en una de las laderas del cerro de 120 metros de diámetro. Y bueno, ahí fue como el epicentro, el comienzo de que el lugar se transforme en una atracción para los ufólogos, para los apasionados por el tema del ovni, que vaya todo el mundo a ver. Yo he visto, yo voy a confesar, no voy a decir que vi naves, que vi aliens, no me secuestraron,
no me hicieron abducciones, no vi portales a otra dimensión, si bien los estuve buscando. Yo vi luces extrañas que no puedo decir a ciencia exacta qué son, porque ovni quiere decir objeto volador no identificado, y a veces se cree que cuando se dice ovni se dice, vi un plato volador. No. Bueno, Cristian también estuvo en Capilla del Monte, compartimos una noche en el Cerro Uritorco, pensamos que se iba a abrir el cerro. No pasó nada. No, que íbamos a vislumbrar la ciudad de Erx, otro de los mitos de Capilla del Monte, si quieren investigar. No podemos hablar más de esto porque se nos va a ir el programa por las nubes, por otras dimensiones, pero hay una supuesta ciudad interdimensional entre el Uritorco, el Cerro Pajarillo y los Terrones. Una ciudad interdimensional, Erx, donde en los Terrones iba el portero de Erx, Cristo Coulani, a manifestar luces, cantando mantras y esas cosas. Pero bueno, toda esta introducción es para hablar de abducciones en el cine y en la TV también. Pero quizás vamos a hablar de un par de películas que están ahí como una de los 80, un telefilm de los 90, otra película de los 90. Bueno, va a ser inevitable hablar un poquito de X-Files. Yo sé que a Cristian le cuesta mucho eso. Pero bueno, estamos acá para dilucidar este fenómeno en los medios. Y a su vez, Fantasma, estas dos películas de las cuales vamos a hablar están basadas supuestamente en casos reales, por lo cual también es interesante. No estamos hablando de un guión 100% ficcionado, sino que incluso en una de las primeras que vamos a empezar a hablar, que es Comunión, el mismo guionista es el personaje principal, interpretado por Christopher Walken, quien dice haber sido abducido. Y a su vez van a ver que ambas versiones de abducciones, en tanto film, no en tanto historias reales, son bastante diferentes en todo el tono de las dos películas. Chris, ¿querés decir algo? No, un poco esto. A mí lo que me pasa con estas películas que vamos a comentar, que están basadas en hechos reales o inspiradas, terminan siendo como decepcionantes, me parece, en algún punto al lado de lo que sería, no decir los Expedientes X, porque ya es como que ya va a llegar el momento de hablar de eso. Pero, que yo, bueno, tanto Comunión como Fuego en el Cielo, que son el centro de lo que vamos a hablar, y me pasa con todas las biopics en general. Siento que les falta como una estructura más fuerte, les falta... son casi como una anécdota extendida en 2 horas, especialmente Fuego en el Cielo, porque bueno, Comunión, si mal no recuerdo, este personaje como que tiene más de un encuentro con los seres, pero Fuego en el Cielo es un chabón que desaparece, creo, 4 días, tenés un dramón de 1 hora y media de, bueno, qué está, dónde está, qué pasó, y 10 minutos, que son increíbles de todas maneras, pero solamente 10 minutos que tienen que ver con la abducción propiamente dicha. Me parece que nada, si los realizadores se hubieran atrevido a tomar un poco más de distancia del evento real, o supuestamente real, o directamente hubiera sido una historia completamente ficcional, probablemente las habría disfrutado más y habrían tenido más forma de película. Comunión y Fuego en el Cielo, si bien tratan de lo mismo, son muy distintas. ¿En qué? Primero, Comunión, bueno, está dirigida por Philippe Morat. Philippe Morat es un director muy prolífico y no sé si vieron, dirigió Aullidos 2. Upa. No sé si tuvieron el gusto de ver una de las peores secuelas de la historia. Es de esas películas que son tan malas que son buenas, podríamos decir. Pero bueno, esta película Comunión, el escritor es Whitley Strieber, que es el personaje que hace Christopher Walken. Está basado en su libro, o sea, él escribió su guión. Tuvo algunas dudas, cuentan los detrás de cámara, cuando eligieron a Christopher Walken para hacer de él, porque pensó que lo iba a hacer muy loco. Tiene razón, lo hizo muy... tuvo razón. Y la contestación de Christopher Walken fue como, y bueno, si el pie entra en el zapato, fue algo así si traducimos la frase. Pero... como dice el meme, ¿para qué me llaman si ya saben cómo me pongo? Exacto, algo así. Pero precisamente esa es una película muy rara,
La verdad que Comunión es muy rara. Sí es distinto en Fire in the Sky porque él tiene varios encuentros, es como que tiene varias experiencias y es él el protagonista. Es él el protagonista de la película, las familias son los secundarios. También se encuentra con un grupo de abducidos y todo, pero tiene música de Eric Clapton. Sí, la música muy buena. Muy buena, hay que rescatarlo. Pero claro, la diferencia con Fire in the Sky es que Christopher Walken es el protagonista y son sus experiencias, más allá de si está bien logrado o no, son sus experiencias y cómo le va cambiando la vida. Él es un escritor, está con un bloqueo y bueno, van para contarles el argumento a los que no la vieron, van a su casa de campo con unos amigos, los amigos le dicen, acá está pasando algo raro, y bueno, efectivamente está pasando algo raro, él no lo recuerda, después le hacen hipnosis y bueno, aparecen estos alienígenas, hay unos enanitos más feitos y bueno, el típico alien después largo, cara larga, ojos negros. Le hacen experimentos, lo cual a él le da una cierta bronca, pero después va cambiando el tono, ¿no? Vos la viste hace poco, ¿no? El tono va cambiando completamente. Primero, ya que nos metimos en Comunión, vamos a seguir con Comunión un ratito, así la desmenuzamos un poco. Y para que vean también, ¿no?, cómo la diferencia que hay con Fire in the Sky, Fuego en el cielo. Más allá de los cambios de actitud del personaje, acá, como decía el fantasma, está narrada en primera persona. Está el foco puntualizado en él, un poco en la mujer. Es una película que, a diferencia de la otra, tiene algo que me gustó muchísimo, que son muy buen manejo de los silencios, principalmente en situaciones que tienen que ver con la relación de pareja, porque es una persona que está entendiendo que fue abducida por extraterrestres. En la primera escena, que vos lo estás viendo, en un principio no lo recuerda, una escena que es perturbadora de lo extraña que está hecha, ¿no? Porque una luz se mete por su habitación desde la ventana, él está como casi paralizado, se levanta un poco pero se queda duro, observa el mueble que tiene y del mueble de un costadito ves la mitad de cara de alienígena, que claramente es una máscara bastante trucha, digámoslo de esta manera, pero es tan perturbador en el momento que aparece y se va, porque estamos hablando de un gris, puntualmente para los que sepan de este tema, que nada, tiene ese tono. Pero esto va cambiando después a otra cosa. El personaje empieza como a comprender lo que le está ocurriendo, hasta aceptar lo que es parte del final que tiene, pero lo extraño acá son las actitudes de los extraterrestres y un tercero, podríamos decir, un más allá del alienígena, que es el que está controlando todo, que me hizo recordar, por ejemplo, al Eternauta con los sellos, que nunca aparecen. Acá ocurre lo mismo. Lo que vemos es una parte de toda esta maquinaria de abducciones alienígenas. Sí, hay como una especie de comportamiento por parte de los extraterrestres que no parece tener lógica. Yo creo que con el tiempo hemos ido viendo otras cosas que nada, qué sé yo, que de vuelta, los apéndices X, que te plantea como que bueno, es parte de un plan, que hay un motivo concreto de experimentación, de lo que sea. Y acá lo que me da la sensación en Comunión, al menos de la manera que están retratados los personajes estos en la película, son un poco más medio como duendecitos, en el sentido de que, no sé, hacen un poco las cosas como porque sí, como un poltergeist, más que como un extraterrestre. Es la sensación que me da a mí. Hasta bailan. Y vos decís, están bailando. Claro, por eso, son cosas raras, Bueno, esa es me parece que es la última, ¿no? La última No, aparición. ya a partir de la mitad. A partir de la mitad empiezan los bailes. hay una escena al final donde él se ve a sí mismo, está como de smoking y sí. Claro, a esa me como refería. que ahí acepta que está todo bien y está bailando. Hasta él agarra una máscara de alien y se la pone. Una vez, como que agarra una máscara y sí. Igual yo creo que en defensa de la película y de este tema, no recuerdo antes de esta película una película sobre abducciones extraterrestres. Como que, si bien siempre hubo, la ciencia ficción explotó, la invasión extraterrestre, la venida de extraterrestres, el contacto con extraterrestres, me parece que, no sé si antes de Comunión, no recuerdo una película que trate el tema de la abducción, del contacto más estrecho con el alienígena. No estaría recordando. Y en Encuentros cercano al tercer tipo. Claro. Es anterior. Y sí, trata el mismo tema, no de esta manera, porque acá, insisto, te meten en el caso real, soy yo el que me pasó esto.
A mí me pasa mucho con Comunión, porque él escribió todo y hay muchas inconsistencias de todo lo que tiene que ver con la historia, cómo está armada. No te digo que expliques todo, por supuesto, pero inconsistencias. Que yo no sé si es un tema puntual del guión o es un tema de la estructura de la película, de la edición o cómo lo hicieron, pero se siente muy raro. Yo no sé si a vos te pasó lo mismo, Cristian, que sos cineasta y podés explicar un poquito Sí, más esto. en realidad yo lo que entiendo también es que esta película quizás salió demasiado pronto porque salió al tiempo que el primer libro y el tipo siguió teniendo experiencias que fue plasmando en otros libros posteriores y que fueron dándole un mayor sentido, una mayor lógica a lo que estaba viviendo. Entonces, bueno, como que se apuró a dar como un veredicto a esta película de lo que estaba pasando y no teníamos las herramientas suficientes para contar algo cerrado y simplemente, bueno, esto que decían del tipo dándose cuenta, como el primer enfrentamiento a esta realidad extraña que a su vez lo que pensaba cuando hablaban de la actuación de Walken es medio como la queja de Stephen King de Jack Nicholson en El Resplandor, que vos decís, que King dice, bueno, no se ve el arco del personaje porque siempre está loco desde la primera aparición. Y a mí me parece que si bien vemos que el personaje se va dando cuenta, va superando el miedo, lo que sea, es un personaje desde el principio también, por la manera de moverse que tiene, por la actuación de Walken, es como que podés llegar a pensar que está imaginándose todo. Es como que me parece que le saca un poco de peso a la experiencia. Porque el tipo, a mí me daba la sensación de que A estaba mí un me da poco mucho la loco. sensación esa. La única conexión de realismo que tenemos son los amigos, que es el primer encuentro, como contaba el Fantasmantes, que ellos lo vivencian también y por eso también se Claro. van, aunque tampoco recuerdan mucho, pero ya desde ahí lo ves extraño a él. Ni hablar de la escena de la escopeta con la mujer, ni hablar. Hay una. El fantasma recién que decía de que no había visto o no tenía recuerdo de ovnis, de abducciones, perdón, en el cine antes de Comunión. Bueno, además de encuentros cercanos del tercer tipo, tenemos un ejemplo argentino que es la película Che OVNI, que si bien es una comedia medio bizarra, medio musical, está inspirada en un caso conocido argentino, el del matrimonio Vidal, que fueron al Chascomús y después fueron trasladados creo que a México, una cosa así, medio de los 60. Nada, un ejemplo anterior a Comunión y no solo eso, sino también argentino. Claro, pero fíjate que en encuentros cercanos, recién al final aparecen los aliens y bueno, el tipo se va con los aliens. Pero a lo que yo me refiero más puntual es a una relación entre humano-alien, ¿no? Como que algo que se vea más, que no se vio. En encuentros cercanos no sabemos que al tipo se lo llevan. Lo estaban llamando y se lo llevan. Sí, están esas escenas que grabó Spielberg para un reestreno o algo así, pero sí, lo que pasa a puertas cerradas de la nave nunca lo vemos. Claro, entonces es como que esto sería, yo creo que Comunión, me parece, la primera aparición en pantalla de un intento de mostrar una relación entre humanos y algo totalmente desconocido. Porque, a ver, una cosa es vampiros, hombres lobos, los monstruos que ya conocemos, ya más o menos sabemos cómo va a ser la relación. Podés hacer variantes y todo. Pero acá estamos como hablando del punto de vista de ficción, no del realismo. Estamos hablando de algo completamente abierto y desconocido. Aparte, Fantasma, en Comunión recién se hablan de alienígenas, de extraterrestres, entrando al final del segundo acto, en principio del tercero. Antes no se los nombra, es algo que te está llevando, sí, ves luces, nunca ves la nave, por ejemplo, en esos primeros planos nunca, o sea, recién en interiores sí, pero digamos no lo que tendría que ver con. Entonces no sabes tampoco qué es, él mismo tampoco sabe qué es. Después empieza a hilar cabos y a llegar a esa conclusión, pero en un principio, más allá de la negación, es el espectador, que por ahí sí decís, son extraterrestres, pero en realidad no te lo están diciendo. Sí, pasa que todo lo que rodea las abducciones me parece que hoy por hoy, bueno, no sé si hoy por hoy, pero desde los 70, 80, 90 se aceptó un paradigma que indica que son extraterrestres, en el sentido de seres de otros planetas.
En realidad hay un montón de teorías un poco menos establecidas que hablan de seres de otras dimensiones, de seres de otros tiempos, incluso, bueno, esto de Erx, que se habla en Capilla del Monte. Yo creo que el fantasma vio también esta serie Hellier, que es producida en Estados Unidos, y que habla de los extraterrestres, los abductores, medio como criaturas que viven en el centro de la Tierra, que viven en estos túneles mamut, que son los mismos a los que hace referencia a la película Us, la de Jordan Peele, y esta idea de que estos bichitos salen cerca de donde hay cuevas, de donde hay montañas, porque realmente viven bajo la tierra. Entonces, ¿dónde llevan a los abducidos? Puede ser a cualquier lugar. Hoy por hoy sigue más o menos aceptado que es al espacio, que son extraterrestres, pero quizás por eso también la película se toma tanto tiempo en dar una opinión, porque nada, hay muchas posibilidades. A ver si te acordás de esta, Cristian. Me hiciste acordar una, creo que era de los 90, y no sé si era un telefilm, donde había ovnis, donde había extraterrestres, donde lo tenían uno prisionero, y en un momento un actorcito, la verdad no muy conocido, pero rubio, se pela para hablar con el ovni y el que el extraterrestre lo vea parecido a él, y terminaba dilucidándose, o sea, el alien le confesaba que eran viajeros del tiempo, que venían del futuro donde la humanidad había arrasado el planeta, entonces viajaban para tratar de cambiar eso. No, la verdad, cuando dijiste un extraterrestre prisionero pensé en Proyecto Alf, pero no, no creo que sea. No, pero pasaba, viste, hay algunos que dicen, ¿y si son viajeros en el tiempo? Bueno, la película tomaba esa premisa, sí, no, venimos del tiempo, venimos del futuro, porque la humanidad va a destruir todo y quedamos así por la contaminación. Entonces, claro, los ovnis son máquinas del tiempo. En ese telefilm, que no recuerdo ahora el nombre. Sí, yo creo que es una de las opciones más aterradoras esas. Prefiero que vengan del espacio y no del futuro. Bueno, yo igual Comunión, como para cerrar la etapa Comunión, a pesar de que es una película extraña, irregular, que parece de fantasía, que no sabes si Christopher Walken, si su personaje está loco o no, bueno, yo creo que la locura de Christopher Walken hace que hoy la película sea mirable. Si no sería, me parece que una película totalmente olvidada, si no fuera porque está Christopher Walken actuando como un loco, precisamente. Sí, yo creo que el libro fue muy importante, muy icónico. De hecho, bueno, la portada del libro, y creo que también es el póster de la película, es parodiado en los Expedientes X, esta cara del extraterrestre dibujado y qué sé yo. Pero creo que dentro de las otras películas que fueron saliendo más tarde, que quizás fueron más estándar, plantea bien esto de que lo que vemos me parece que es como la mezcla entre lo que le podría haber pasado realmente a este personaje y lo que entiende él. Que es una cosa que se repite bastante en esta por lo menos, y en Los Intrusos, que es una miniserie que quizás comentemos un poquito por arriba, de Dan Curtis, o incluso bueno en Pájaros Volando, la película de Néstor Montalbano, Argentina también, que el personaje que está viendo a estos invasores, a estos intrusos, no termina de entender lo que está viendo y su cerebro arma algo. Viste que al principio de Los Intrusos hay una chica que está por ser abducida, ve hacia afuera y ve lo que parece ser un equipo de empleados municipales que están a mitad de la noche reunidos para arreglar un poste de luz. Y claramente son aliens, pero la cabeza de ella no le da para entender eso. Y acá me parece que quizás esas escenas en las que Christopher Walken se pone una máscara de alien, quizás es lo máximo que podía su cerebro asimilar lo que estaba experimentando, que era quizás, bueno, ser en parte alien él también, entrar justamente, como dice el nombre de la película, en comunión. Así que esas cosas que en un primer visionado por ahí quedan medio raras, medio truchas, me parece que le suman como una experiencia más metafísica a ese encuentro. Sí, como el título lo indica, una comunión, y tiene esa cuestión así media, exactamente, metafísica, comunión. Bueno, ahora pasamos, ¿querías decir algo más?
Siguiendo lo que estaba diciendo Cristian, sumo simplemente que me parece muy interesante también el tema ante esto que le ocurre al personaje y tampoco a saber mismo qué le pasa, la relación que tiene con los demás. Cosa que ahora vamos a ver en la próxima, recién salta porque toda la película, o la mayor parte de la película, va por otro lado. Acá las relaciones que tiene con su mujer, con su hijo, con la psiquiatra, con las personas también abducidas, con sus propios amigos. Es muy interesante cómo él se siente un poco bastante afuera también de eso, ¿no? Las marcas que te deja. Exacto. Antes de pasar a Fuego en el Cielo, vamos a hablar un poquito de Intruders. Es una miniserie de 1992. Ya nos estamos acercando a los X-Files. Y de hecho hay un par de escenas. Muy parecidas. Sí, me hicieron acordar a X-Files. Después, yo tuve un déjà vu mirándolo de nuevo. Dije, esto lo vi hace poco, porque yo hace poco me vi todo X-Files de nuevo. Lo del meteorito fue. Y es anterior. Fue la misma escena. Sí, me parece que lo del meteorito, yo creo que lo vi en una recreación de si fue algo y quizás real. es algo, no es que un... los Expedientes X se copiaron de Intrusos, que salió un año antes, pero sí que sea algo que un militar contó que le pasó o algo así, como que salga de la mitología, digamos, del folclore de los extraterrestres. Sí. Para contarle a Paulucci cómo empieza la miniserie, militares llegan a la base y están en el monitor viendo un objeto que empieza a moverse, hace movimientos totalmente que un objeto humano no podría hacer. Y bueno, que dice el general, todos vieron un meteorito y es un meteorito y no van a decir otra cosa que no sea un meteorito. Así empieza. Y después hay dos personajes principales, digamos, dos mujeres que aparecen y una aparece en la ruta, otra tiene unos problemas de memoria, como si les hubiera pasado algo y no saben qué les pasó, y es cuando empiezan no pueden procesar lo que les pasó, además de como que está olvidado. Está esa escena que contó Cristian de que ve a unos tipos trabajando y se cree que son tipos trabajando. Entonces cuando empieza a contar que la secuestraron y ella ve como tipos vestidos de blanco, ¿no? Bueno, la llevan a un psiquiatra que es un escéptico total, el psiquiatra, que no cree en ovnis, no cree en nada, pero bueno, empieza a encontrar otros casos donde les pasó lo mismo, empieza a atar cabos, empieza a ver cosas raras, y bueno, estos personajes parecen haber sido abducidos por alienígenas que les hicieron experimentos, y acá hay algo parecido a Comunión, para Paulucci que no la vio, que si bien al principio es una experiencia muy terrorífica para estas personas redescubrir esto que les pasó, después también hacia el final la experiencia empieza a ser como más positiva, como que algunos, de hecho hay un encuentro ahí con gente que estuvo secuestrada y dice, yo estoy contenta porque fui elegida, ¿viste? Empieza a ver, todavía no estamos, todavía en esta cuestión que aparece en X-Files y en Fuego en el Cielo, de una cosa como más siniestra, ¿no? Hay un parentesco acá, si bien hay cosas que se parecen a X-Files, hay cosas que se parecen a Comunión, en el sentido de que la relación con estos seres al final no termina siendo mala, digamos, o negativa o terrorífica, sino que hay una cuestión también de unión, como que estos seres están buscando una unión con la humanidad, creando unos híbridos, una raza intermedia, lo dejan muy así, ¿no? Entonces fíjate que todavía no estamos en aliens que vienen a investigar a los humanos para hacer experimentos para una invasión o algo así, ¿no? Todavía está esta cuestión, no sé a vos qué te parece, Cristian. Sí, es lo desconocido. De todas maneras, el tema de las abducciones venía desde los 60. Entonces, siento que hubo como una meseta, ¿viste? De para qué vienen. Y hubo algo en los 90, quizás los Expedientes X, que dispararon el imaginario para un lado específico. Porque yo creo que la primera abducción así famosa fue la de Barney y Betty Hill, que era el matrimonio, que los secuestraron extraterrestres y qué sé yo. Hubo durante muchos años, a partir de que salió esa noticia, como una incertidumbre de quiénes son y medio un todo vale, que estaba vinculado a la aparición de ovnis, entonces la gente hacía la relación.
pero ¿para qué se los llevaban? Fue una cosa que creo que en los 90 recién explotó de lo que les decía, de establecer este paradigma y decir, es para esto. Y de hecho al final de Intruders los aliens vuelven a buscarla a ella, como en comunión él vuelve a ellos y le muestran, claro, la hija que tuvo híbrido con los aliens y ella como que se va contenta después de haber conocido a la hija. No te explican qué son. Esa imagen. Claro, sí. Terrible. De hecho el general cuando lo agarra el psiquiatra le dice, te invitamos a ser parte del gobierno, pero vos no podés hablar más de esto. Y el psiquiatra no acepta, le dice, no sabemos qué son, le dice el general. Si vienen de otra dimensión o de otro planeta, dice eso el mismo general. Entonces, claro, ¿ves? Todavía no entra X-Files, o Fuego en el Cielo también, que es del 93, no entra esa cuestión de que ya vienen a experimentar con fines más siniestros, ¿no? Así que ahora, ya que pasamos Intruders, como que es el intermedio ahí, vamos a Fuego en el Cielo, que sí la vimos todos. Yo la vi hace un montón, la volví a ver hace poco para refrescarla. Fuego en el Cielo también fue un caso de abducción muy famoso en los 70. Este señor, bueno, él cuenta que lo abducieron, tuvo 5 días desaparecido. A los amigos y trabajadores que trabajaban con él cortando leña los acusaron de haberlo asesinado, pero bueno, él apareció y bueno, contó que lo abducieron extraterrestres. Hizo un libro, algunos dicen, vos, Cristian, me contaste que justo él vio un programa antes y que después pasó esto. Claro, que en la película lo hacen, él lo que había visto supuestamente era un documental sobre el secuestro de Betty Barney Hill, y en la película lo cambian eso al hecho de que el policía que está investigando el tema encuentra, viste, como uno de esos diarios, medio diario popular que tienen los yankees, todo lleno de noticias de aliens, lo acomodaron por ese lado. Sí, lo raro del caso, no vamos a decir si es o no, es que los amigos y compañeros de trabajo le hicieron el detector de mentiras cuando desapareció él. Todos, el detector de mentiras no detectó que estuvieran mintiendo y lo volvieron a hacer después, mucho tiempo después, y les volvió a salir a favor de ellos. O sea que no sé cómo trabaja el detector de mentiras. Sé que supuestamente hay técnicas para engañarlo, pero no creo que rednecks de la América Profunda, sin querer ser muy despectivo, pero tipos que trabajan, leñadores de la América Profunda, sean tan ingeniosos como para poder engañar el detector de mentiras, que es algo científico, que funciona y que se usa, se sigue usando hoy también, me parece. Lo raro del caso es eso, ¿no? De que... Sí, en realidad... Pero lo que prueba el detector de mentiras es que no están mintiendo, de que ellos creen en lo que dicen. Pero ya lo decís vos, eran, de vuelta, sin querer ser despectivo, eran rednecks, y andás a ver qué vieron para interpretar eso. Como acá, qué sé yo, hay un montón de gente que te va a jurar ante un detector de mentiras y no se le va a mover un centímetro la agujita de las palpitaciones, que existe la magia negra, que existen los fantasmas. Y eso no quiere decir que exista la magia negra de los fantasmas, sino que esa persona que está siendo entrevistada lo cree. Entonces andás a ver qué vieron o de qué se convencieron, porque también hay traumas colectivos, hipnosis masivas. Como decía antes Cristian, siguiendo un poco también esa línea, ¿no?, de lo que puede ser los detectores de mentiras, etcétera, o una histeria colectiva, a mí eso lo puedo entender. A mí me hace ruido otra cosa, más allá de la cantidad de personas que lo vieron, que son bastantes. Igual mantengo tu postura, pero no entiendo el porqué. O sea, algo totalmente premeditado pudo haber ocurrido de esta manera. Porque yo puedo entender, no sé, me imagino yo algún tipo por ahí de estafa que pudo haber hecho el personaje principal, pero los amigos, la incertidumbre, que los inculpen de asesinato, me parece como para que sea un show demasiado armado, y las posibilidades lógicas son raras también, ¿no? De qué ocurrió. Sí, yo no tengo respuesta de qué habrá sido. Y dudo eso, sí, que sea una estafa por parte de ellos. Me parece súper arriesgado, pero bueno, ¿qué vieron realmente? Es otro tema. Porque además, una cosa con la que tiene cuidado la película
y que hacen lo mismo los expedientes X después porque se ve que vieron la película, es el hecho de que no ves lo que está pasando en la nave al mismo tiempo que está pasando, sino que ves recuerdos y reconstrucciones. Entonces, lo que estamos viendo incluso nosotros como espectadores, ¿es algo o es siempre la creación de esa memoria por parte de los testigos de la abducción y del propio abducido? Nunca vemos lo que está pasando. La película arranca con ellos escapando y después es siempre reconstrucción. Por eso está bueno el personaje del policía que hace James Garner, ¿no? Que es el que tira todas las hipótesis. Maverick. Claro, Maverick, que hace toda la... No, esto es un engaño, o es un asesinato, o es un engaño, o están buscando fama. Es como el personaje que te tira lo que vos podés pensar de eso, ¿no? De que no está el tipo ahí y es un engaño. Bueno, sí es rara la película, porque si bien hay un elemento de ciencia ficción que es la abducción, toda la parte del medio es un drama donde el protagonista es Robert Patrick, el amigo de él, y cómo es acusado en el pueblo de haber matado a su amigo, o de que están diciendo pavadas, de que nadie les cree, cómo es que están diciendo estas pavadas de los ovnis, de seguro lo mataron porque hay uno del grupo que no se lo bancaba al otro, entonces dicen, lo están cubriendo. Es como todo el drama de él con su familia y el pueblo, de que el amigo no está y le están echando la culpa de haberlo matado. Es un drama, es lícitamente un drama. Y el espectador a su vez sabe lo que ocurrió, si bien no sabemos qué pasó, que podemos, insisto, mantener la misma postura que charlamos antes sobre el caso real, pero en la película no saben qué es lo que ocurre, salvo esa cosa que se ve que parece una especie de huevo. Ellos después se van y lo abandonan a su amigo, y cuando lo van a buscar no está más. Y esos 5 días que es lo que dura 1 hora de la película, es una incertidumbre y un drama muy interesante. Muy interesante. Volviendo al momento, que es una de las partes más jugosas, que es cuando vuelve el personaje, que llama por teléfono a su amigo, le dice estoy en una estación de servicio, y lo encuentran en el desnudo. Acá hay una especie de jaque, ¿no? Que hace un poco la película, porque lo que hace el personaje del amigo, o sea, de Patrick, es llamar no a la policía, que es lo que uno esperaría, sino a los investigadores de ovnis. Y eso es un poco extraño, porque el momento en el cual, con lo que decía Cristian antes, ¿no? La reconstrucción de lo que ocurrió, cómo se lo muestra esta película, ahí, más allá de la revista que había encontrado el comisario, con el caso de Betty y el marido, empiezan los tipos a batatearlo. Entraste en una nave, ¿a dónde te llevaron? ¿Fuiste al espacio? ¿Cómo los viste? ¿Eran grises? Le tiran data. Es muy loco eso también, cómo juega la película con el espectador en ese sentido. Después, cuando lo vemos entrar al hospital, empezamos a ver lo que es la entrada a esa nave, que es algo completamente espeluznante y acá toma un tono, ya te diría, casi de película de terror. Sí, y la cuestión de que justamente él ve esas cosas después de que se las dijeron los especialistas. Sí, dudoso podríamos... Acá vamos a hacer un parate y contar, bueno, ya la experiencia real de Walton, de Travis Walton, fue distinta. Bueno, fue una... De hecho, para él es una experiencia positiva que tuvo con el encuentro con estos seres. O sea, la película se aparta completamente. De hecho, para él, como que los seres... Él tuvo un accidente con una luz, como se ve en la película, pero se lo llevaron como para curarlo, según él, ¿no? Y había unos humanoides distintos, azules, una mujer que lo llevaba de la mano. Una cosa bastante rara, ¿no? Que no se parece a la abducción alienígena que pasa en la película, que ya con esto y con X-Files, ya en los 90 se transforma en el paradigma de lo que es la abducción extraterrestre con los grises. Porque además en los 90 de X-Files estuvo el famoso video de la abducción alienígena, al revés, la autopsia alienígena, que fue un fraude después. De Ray Santilli. Claro, Ray Santilli, que hay una hermosa película que retrata todo eso, que es Alien Autopsy, es una comedia, se las recomiendo, no sé si la viste, Pablucci. No, recién me entero que es una película sobre eso, así que ya la estoy anotando. Un chanta divino Santilli, como está la parte en donde le vende por no sé cuántos millones al dueño de Telefe, está eso. Sí. Y para que después lo presente Fernando Bravo y su sábado de noche.
Pero bueno, ahí surge el paradigma ya en los 90 con X-Files y con este tipo de cosas de lo que es la abducción alienígena de los grises como malos además, ¿no? Y los hombres de negro también, como los malos del gobierno que te vienen a secuestrar o a hacerte perder la memoria, que después lo hicieron cómico en un cómic que es de Marvel y en una película también, ¿no? Con Will Smith. Sí, a mí lo que me llama la atención es una relación que hay entre dos películas tan distintas como Comunión y Fuego en el Cielo, que es el detalle este de que los grises, como los conocemos, como los vemos, en realidad son disfraces de alguna manera, porque o disfraces o trajes de astronautas. En Comunión hay una parte en la que uno de los extraterrestres se saca como la parte de abajo del casco de esa cara de alien bueno y tiene como una boca monstruosa. Y acá en Fuego en el Cielo también pasa eso, que estos ojos grandes y almendrados son en realidad parte de un casco, y que los aliens son en realidad mucho más desagradables, más parecidos como a tortugas. Me llamó la atención que se repite esa idea de que lo que creemos que son los extraterrestres en realidad es una especie de disfraz. Que Sí. puede ser, asumiendo hipotéticamente, si los aliens son seres que vienen de un lugar lejano, quizás tienen una forma que no podemos comprender, y la forma de comprenderlo de nuestro cerebro, porque trabaja así el cerebro, es adaptarlo a formas conocidas. Porque vos fijate que todos los monstruos que conocemos de la mitología y de las historias, de los cuentos, aunque sean los más locos, están hechos con partes de cosas que conocemos, ¿no? De hecho, ¿Imaginás? Sí, forma Totalmente. antropomórfica. en Comunión eso se ve completamente, Fantasma. Cuando él está hablando con sí mismo, más allá de la escena que decía Cristian recién de la máscara que está sacando, que tiene otro rostro, hay otra entidad con la cual están hablando ahí y no la ven. Se ve a través de los tipitos sus bailes, o sea, de cuando habla con él mismo. Que para mí es muy distinto el caso en Fuego en el Cielo. En Fuego en el Cielo ya, una vez que sacaron esa máscara, ya son ellos y están experimentando. Me parece muy interesante esto de Comunión, de esa tercera parte que se repite en varias de las mitologías de los extraterrestres de los 90s y de antes, y se mantuvo todavía un poquito, con algunos casos un poco más actuales, digamos. Sí, en Fuego en el Cielo experimentan, pero no te dicen por qué. La serie que viene a explicar el por qué es X-Files. Te pone ya una teoría, y además una teoría de la conspiración, que los 90 fue muy propicio para eso, ¿no? Digamos que los 90 es el nacimiento o el resurgimiento de las teorías de conspiraciones que hoy florecieron a niveles impensados, ¿no? Esta cuestión de un orden mundial, el gobierno detrás de los gobiernos, ¿no? Toda esta cuestión de que, bueno, en la serie pactan con extraterrestres y manejan un montón de cosas y están atrás de todo. Bueno, fíjate que en los 90 empezó toda esta cuestión de conspiranoica de la vida real, que hoy lleva a que haya gente que crea teorías totalmente disparatadas, como que fue un terreno fértil los 90 para eso. No sé qué pensás. Es que fue el auge de Internet. Entonces todas esas teorías que quizás estaban en algún libro, en alguna revista, en algún diario, de pronto las podías leer en cualquier lugar del mundo. Los Expedientes X, de hecho, Internet ayudó al éxito de los Expedientes X porque en los foros era donde la gente generaba sus teorías de lo que pasaba en la serie y de a poco también lo que pasaba afuera, en esas conspiraciones que creían ver en cualquier lado. Y bueno, lo que lamentablemente pasa ahora, que nada, en las redes sociales o en los foros la gente manda cualquier tipo de fruta que sin internet quizás no se difundiría tanto. El terraplanismo es un fenómeno que existe. Sí, gracias a totalmente, internet. totalmente. Esa circulación de información que se va creando y cómo van subiendo incluso las teorías conspirativas, ¿no? Porque siempre tenés una explicación que es más loca que la anterior. No tenés casi un techo hasta que, más allá de tu lógica o lo que puedas inventar. Que eso es interesante, ¿no? Esa cuestión de la conspiración, de cómo funciona con lo que decía Ariel Fantasma antes con el tema de la mitología, ¿no? Y cómo se mantenían todo el tiempo ciertos rasgos que ya estaban vistos. Bueno, acá también ocurre un poco eso. Y fíjate que hoy en día hay personas que hablan de reptilianos conviviendo con nosotros, controlando los gobiernos, incluso
el cantante Smashing Pumpkins, Billy Corgan, dijo que el empresario de una discográfica se transformó en un reptiliano delante de él. Y vos ves que hay gente que sube los videos a YouTube y dicen, mirá, Obama movió los ojitos como un reptiliano y todas cosas así. Los aliens están entre nosotros. Como mostraba X-Files, ¿no? O sea, la ficción que se cruza a la realidad, digamos, ¿no? Y hay gente que cree en esto de verdad. Bueno, hay un episodio de las últimas temporadas de X-Files, que la verdad que como temporadas no son muy buenas, pero tienen unos capítulos buenos. Vos te acordarás mejor, Cristian, el que aparece este villano que maneja todas las fake news y le dice que él mismo tira fake news con títulos que se llaman fake news, pero la gente los repite igual. Sí. Es genial, ¿El del efecto Mandela o es otro capítulo ese? Sí. Claro. Ese mismo, sí, de la temporada 11. Ese estaba bueno. De hecho, bueno, ese capítulo escrito por Darin Morgan, que en la tercera temporada hizo también un episodio bastante paródico que tenía que ver con las abducciones y de cómo los secuestrados armaban toda una ilusión a partir de las preguntas de la gente de los hipnotizadores, bueno, del caso de Mulder, que les preguntaba cosas muy concretas, y a partir de esas preguntas ellos generaban como una historia que pudieran entender y que pudiera explicar el trauma que tenían. Exactamente. Bueno, sí, ahí en Capilla del Monte, para agregarle condimento a esto, hay gente que se dice abducida o contactados. Y de hecho viven de decir que son contactados. Viven. Y hay gente que les paga para asistir a sus charlas, a sus meditaciones, porque bueno, la diferencia con los aliens de X-Files o de Roswell es que en Capilla del Monte todo el tema alienígena está mezclado con yoga, New Age, espiritualidad, ¿no? Medio ahí a lo... Sí, hippies lisérgicos. Medio, sería una cuestión ahí tirando más a comunión, ¿no? Que a X-Files. Totalmente. Sí, la ufología esotérica que le llaman. Sí, algo que la verdad que es... si no me equivoco, el segundo libro o el tercero del mismo autor de Comunión ya habla de contactados, ya habla de personas que vienen a recibir mensajes. Ya la misma película igual te lo está diciendo eso, el tema de los mensajes. Sí, eso yo creo que acá en Argentina, no sé si es por nuestra cultura, creo que es lo que más pegó. Esto que tiene que ver con contactados, con mensajes, la mezcla combinación con el espiritismo, ufología y espiritismo. Estoy pensando que yo en personajes como Sixto Paz Wells, muy de los 90, o cómo se llama Dante, que todavía está dando vueltas. Dante Franch. Dante Ese está Franch, en Capilla. que también sí. Tiene ahí su rancho en Capilla del Monte. Entonces son como mezclas, y a su vez otra cosa que permite el momento que estamos viviendo es que, o internet o el posmodernismo, que permiten que todas estas cosas convivan al mismo tiempo. Entonces, antes, qué sé yo, vos podías decir, los aliens son todos los grises, los reticulinos, los de ojos grandes y cabeza grande. Pero ahora hay teorías unificadoras, ¿viste? Tipo la teoría del toro del todo de Stephen Hawking, que dice que, bueno, todo es real. Entonces, los grises trabajan para los reptilianos y estos gigantes rubios de pelo largo, tipo el comandante Ashtar, son buenos y hay una guerra. Entonces es medio el todo vale. Es una estructura que va creciendo constantemente, por eso, o sea, estamos en el momento en el cual necesitas una hiperbolia total. Es así. No quiero dejar de contar la anécdota de cuando fui a acampar al Valle de Ongamira. Bueno, ya fui 2 veces a acampar al Valle de Ongamira, donde dicen que está la ciudad interdimensional de Erx. Y una noche fui a acampar y un remisero, un ufólogo convencido de que ahí había una guerra intergaláctica y de que los aliens están en los gobiernos y están en Hollywood, lo cual explicaría que a veces no saben hacer cine. Pero bueno, esta teoría a mí la verdad que me mató. Es buenísima. Según él, claro, la vida en la Tierra se originó por los extraterrestres. Nos somos criados por los extraterrestres
como muestra Prometeo. O sea, según él, Ujú. Prometeo muestra la verdad, pero te lo muestran a propósito como una película de Hollywood para que no aceptemos la verdad, para que digamos que es una ficción. Esa era una teoría del remisero, ufólogo conspiranoico que me dejó acampar en el Valle Ongamira y antes de dejarnos en medio de la nada dijo, ojo con lo que convocan a la noche. A la pelota. Claro, bueno, mezcla de. Porque está hablando de una convocatoria como si fuera una invocación. Así que también mezcla medio de aliens y cosas espirituales. Sí, bueno, hay un documental, ahora no me acuerdo el nombre, en Amazon, que está este tipo, un doctor Greer, algo así, es como un ufólogo muy importante de Estados Unidos, uno de los más conocidos. Hizo este documental, un Acknowledge, que salen un montón de militares retirados a hablar de sus experiencias. Sí. Y bueno, este documental dice, nosotros podemos contactarnos con ellos a través de la meditación. Y yo dije, esto es Capilla del Monte. Esto es lo que pasa en Capilla del Monte. ¿No? De creer que... ¿se acuerdan la noticia? La noticia que causó mucha risa, ¿no? Patricia Sosa vio un ovni y se volvió vegetariana. Claro. Porque... Sí, Perciavale también. Hay muchos A contactados. la Tauro la abducieron. Famosos. ¿A Dice que quién? Marcela Tauro. Dice que ¿Fue abducida? abducida, sí, literalmente. Dice que no cuenta mucho en la ruta, ella sola andando en el auto. Bueno, y la devolvieron. La devolvieron, sí. Enseguida. Mirá la farándula argentina y su relación con el ovni. Bueno, vamos a ir cerrando ya este programa de abducciones, de luces extrañas, de paranoia, de conspiración, de grises, anunnakis y reptilianos. Bueno, Cristian, muchas gracias, un gusto haberte tenido acá hablando de este tema que a vos te gusta también. Muchas gracias a ustedes por convocarme como a los aliens. Es un tema que me gusta mucho. Quería solamente tirar un título de un documental que está también, o estaba hace algún tiempo en Prime Video, que es como el fondo del tacho donde están todos los documentales de abducciones y qué sé yo. Testigo de otro mundo, que es la historia de una abducción acá en Argentina, que fue investigada por el mismísimo Jacques Vallée, el que era el asesor científico o de contactos, por lo menos de encuentros cercanos del tercer tipo. Y es una historia muy linda de lo que pasó con aquel que era un pibe en los 70 y que ahora es un tipo grande y que, nada, esa cosa lo persiguió toda su vida. A la mierda. Muchas gracias, Cristian, por esa, no solo por estar en el programa, pero también por esa recomendación. Si tenés otra, tirala, tranca, que todo bien, anotadísima. No, era esa. Y después, bueno, yo siempre reivindico Pájaros Volando, la película de Capusotto, porque me parece que es una muy buena película de ciencia ficción, más allá de ser una comedia. Es buenísima. Es muy buena película. Y muestra un poco lo que es allá, Capilla, También. la locura. Sí. La locura de Capilla del Monte. Bueno, gente, nos despedimos acá en esta transmisión y me voy a despedir diciendo: la verdad está ahí afuera. Adiós, nos vemos.